Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este día tenemos un video informativo y es que te has preguntado cómo certificar tu nivel de inglés, algo que cada día piden más en este mundo moderno, en este mundo internacional que vivimos. Pues bueno, en este video te voy a enseñar la manera más fácil, la manera más barata de certificar tu nivel de inglés cuando te lo piden las universidades o los centros de trabajo de manera internacional cuando estés aplicando. Así que esto va a estar súper interesante, no te lo puedes perder. Comencemos con esta aventura ya. Y bueno, quizás tú te estés preguntando qué es todo esto de certificar mi conocimiento, mi nivel de inglés, y te lo explico de manera resumida. Y es que en la mayoría de los casos, cuando vas a aplicar para estudiar en una universidad en el extranjero o cuando vas a aplicar para trabajar en una multinacional, en un trabajo fuera de tu país, en un trabajo de alcance internacional, o así mismo aplica para los estudios, te piden ellos que certifiques tu nivel de inglés. ¿Qué es certificar tu nivel de inglés? Es presentarte a un examen en el cual vas a sacar cierta puntuación que ellos te piden para así demostrarles a ellos tu nivel de conocimiento de inglés. Y quizás te hagan una entrevista también en el trabajo o la universidad para ver cómo está tu nivel de inglés, pero lo que realmente les acredita a ellos el saber cuán avanzado es tu conocimiento de inglés es que presentes el resultado de un examen de una certificadora de nivel de inglés, y la independencia del centro de trabajo, en dependencia del puesto de trabajo, en dependencia de las carreras que vas a estudiar, ellos exigen ciertas calificaciones que debes sacar en esos exámenes de certificación de inglés. De esta manera, haciendo un examen, es que le vas a demostrar a ellos que realmente tienen un conocimiento de inglés más allá que tú simplemente hablarlo o demostrárselo a través de una carta, de una entrevista o algo así. Realmente lo que demuestra tu nivel de inglés es un examen que vas a hacer con una certificadora de nivel de inglés, el cual vas a sacar una puntuación que esas compañías o esas universidades te van a exigir, y es lo que vas a presentar, y eso te va a abrir las puertas al mundo laboral o al mundo de estudio en las universidades en todo el mundo, prácticamente a nivel internacional. Y bueno, hay varias instituciones, vamos a llamarle así, creo que son instituciones que se dedican a esto de hacer los exámenes para uno certificar su nivel de inglés. Por ejemplo, está el IELTS, que viene del Reino Unido, el cual es uno de los más difíciles, es una de las más costosas también, y es una de las que te exige mayor preparación a la hora de certificar tu nivel de inglés. También tienes que ir a hacer una entrevista física a la Embajada de Inglaterra en la mayoría de los países, y ahí ellos validan tu conocimiento de inglés. Realmente el IELTS es reconocido en todo el mundo, es reconocido por todas las universidades, por todos los centros de trabajo, es el más reconocido. Pero algo que tiene el IELTS es que es costoso, cuesta cerca de $200 pagar la certificación del nivel de inglés, y además es bien exigente en su conocimiento. Otra institución que se dedica a certificar el nivel de inglés es el TOEFL o TOEFL, algo así se le llama, se lo voy a estar poniendo las siglas acá, que este viene de Estados Unidos, es muy parecido al IELTS también, necesitas ir a una entrevista. El IELTS tiene un sistema de puntuación, el TOEFL tiene otro sistema de puntuación diferente, cada uno tiene sus diferentes escalas de puntuaciones, y cada universidad o cada centro de trabajo te va a pedir una puntuación en el IELTS y una puntuación diferente en el TOEFL, o una puntuación diferente en otra certificadora de inglés, en diferencia de cada nivel de aseguradora de inglés. El TOEFL es ampliamente reconocido también por la mayoría de las universidades y la mayoría de los centros de trabajo, pero también es bien costoso, cuesta cerca de $250 hacer el examen, y es bien exigente también. Aparte lleva algo auditivo también, lleva una entrevista, y no sé si realmente habrá que ir a la embajada de Estados Unidos para hacerla o habrá que ir a una institución para hacerla, desconozco bien, pero es una opción que uno tiene también, pero es costosa,
y es bien riguroso de aprobar, de certificar tu nivel de inglés con estas dos, con el IELTS y con el TOEFL. Y bueno, la opción que te traigo yo en este video, creo que es la mejor opción, pero por mucho, pero por muchísimo, es certificar tu nivel de inglés con Duolingo. Sí, Duolingo English Test es la certificadora del nivel de inglés, en la cual yo certifiqué mi nivel de inglés y me sirvió para venir a estudiar en una universidad europea, en una universidad aquí en Budapest, Hungría, y es la que yo le recomiendo a todo el mundo. Y si estás viendo este video desde Latinoamérica, especialmente desde Latinoamérica, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque primeramente el Duolingo es bien asequible de conseguir, es una prueba online, no tienes que ir a ninguna embajada, no tienes que moverte a ninguna oficina para que te hagan una prueba cara a cara o un examen escrito. No todo se hace con una computadora, con una conexión a internet decente, no tiene que ser ni una conexión a internet espectacular, con una velocidad espectacular. Les digo esto porque yo hice el examen, yo validé mi nivel de inglés con Duolingo English Test desde Cuba, con una conexión a internet malísima, con una conexión a internet de 2 megabytes de velocidad simplemente, y logré validar mi nivel de inglés, me lo certificaron, alcancé la puntuación necesaria, no tuve fallos en la conexión, les alcanzó a ellos para validar mi nivel de inglés. Por lo tanto, ellos exigen que tenga simplemente una conexión a internet, pero que no sea tampoco la más espectacular ni la más rápida del mundo. Y si yo desde Cuba pude hacerlo, créeme que tú desde cualquier otro país de Latinoamérica o desde cualquier parte del mundo en el cual quieras validar tu nivel de inglés, lo puedes hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo del Duolingo English Test a la hora de validar, certificar tu nivel de inglés, es que es bien barato. Es bien barato, señora. El Duolingo ahora mismo está en una cifra de los $70 aproximadamente. Te voy a poner la cifra acá, pero ahora vamos a ir a la computadora y vamos a entrar al sitio web oficial de Duolingo English Test y vamos a ver todo lo que uno puede hacer ahí para certificar el nivel de inglés. En este video te lo voy a enseñar todo, te lo voy a dar todo masticadito. Y bueno, amigos, aquí estamos en la página oficial del Duolingo English Test, y acá abajo de la pantalla le voy a estar poniendo el sitio web. También en la descripción del video le voy a estar dejando el enlace a la página, el sitio oficial para certificar tu nivel de inglés. Entonces, cuando le das a esa dirección te va a salir esta página que vemos acá, Duolingo English Test, la página oficial, y te van a salir todas estas opciones. Certifica tu inglés en cualquier lugar, a cualquier hora. Es realmente así de simple, aceptado por más de 5.500 instituciones, incluyendo las universidades más top de Estados Unidos. 1 hora dura todo el proceso a la hora de hacer el examen. Configurar la computadora dura 5 minutos, el test dura 45, y después ellos te piden aparte de esto como 10 minutos más de escritura y de hablar acerca de algo para medir tu pronunciación, y es lo que te piden acá. Entonces, primeramente, para uno entrar como tal a la página del Duolingo, aquí te dice practica gratismente, practica gratis, así que no hay que pagar nada. El test, la prueba es online, no hay que, se necesita una cita. Simplemente tú compras la prueba y la puedes hacer en 60 días, creo que es, como lo estuve diciendo. Obtén los resultados en 2 días, señores, en solo 2 días, y una fracción del costo de los otros test. Como les decía, los otros están entre 200 a 250 dólares y este está en alrededor de los 70 dólares. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este sitio web, en esta página, es firmar nuestra cuenta, crearnos una cuenta. Entonces le da aquí donde dice sign up, o si ya tiene una cuenta creada, le dice donde dice login, y ya yo tengo mi cuenta creada. ¿Qué va a necesitar para esta cuenta? Simplemente un correo electrónico. Por ejemplo, aquí le voy a dar login, y aquí usted pone su correo electrónico, crea una contraseña para esta cuenta, le da a continuar,
y ya está. Quizás te manden una confirmación a tu correo electrónico, que debes tener acceso, por supuesto, a ese correo electrónico, y para que ahí ya confirmen la cuenta y todo está. Le voy a dar aquí a continuar con Google, la cuenta mía. Esperamos un momentico y ya está. Como ya yo hice el test, ya aquí me sale mi puntuación. Este test en base es de mínimo son 10 puntos y máximo son 160 puntos. Por ejemplo, mi universidad me pedía una puntuación de 95 puntos para aquellos como requisito para estudiar la carrera de comunicación, que es la que yo estoy estudiando, y yo saqué 100 puntos. Y ya le digo, 100 puntos es una puntuación que cualquiera con un conocimiento básico de inglés en Duolingo la puede sacar y vas a ser aceptado. Creo que en la mayoría de las universidades, a no ser una carrera muy exigente que te pida 110 puntos, cuando más, todas las carreras más o menos están en esa escala de entre 95 a 105 puntos aproximadamente, y eso es algo que con un nivel básico de inglés lo puedes lograr. Así que mi prueba ya fue certificada. Aquí yo puedo compartir la puntuación. Aquí yo puedo ver mi certificado. Aquí vamos a ver cómo la puntuación se divide en estas cuatro líneas: en la producción, literatura, comprensión y conversación, es el habla. Pueden ver todas las puntuaciones. Al final todo el promedio me dio estos 100 puntos. Entonces si yo quiero repetir mi prueba nuevamente, porque ya hace 2 años que yo certifiqué mi nivel de inglés, es decir que ya no está válido y quiero repetirlo nuevamente, simplemente lo doy aquí donde dice comprar otra vez, le das acá y aquí vamos a ver cómo te dan una oferta de si compras 2 pruebas, te salen $59 cada uno, $118 en total. O si compras una sola, que es la que te falta, como les decía, ella está en $70. Vamos para atrás y vamos para esta línea de acá, donde ahí usted compra su test y usted lo puede hacer en 60 días tiene para hacer este test, así que tiene tiempo desde que usted lo compra a hacerlo, tiene un tiempo bueno para prepararse. Aquí vamos a este segundo acápite donde dice practice, y aquí usted puede tener una práctica, ya le digo, increíble, una práctica muy pero que muy buena de lo que le va a salir en la prueba, en el examen de la certificación. Y ya le digo, la práctica está muy pero muy buena, sigue el mismo formato como te lo van a presentar en la prueba oficial, así mismo va a ser, con diferentes preguntas pero el mismo formato. Es decir que si usted practica bien acá, usted puede practicar acá lectura, llenar los espacios en blanco, escuchar y escribir, leer en alta voz, describir una foto, leer y entonces hablar, lectura interactiva, escribir, escuchar interactivamente, es decir, escuchar y responder como en una conversación. Todo eso se lo van a medir en el examen, todo eso online. Y ahora vamos a ver los requisitos que usted necesita tener para tomar este examen, para que vea que todo es realmente asequible, todo es realmente sencillo. Entonces, en esta capítulo de práctica, no le doy aquí ahora porque estoy usando el micrófono para hablarles y como que no va a funcionar muy bien, pero usted le da aquí practicar libremente y ahí puede practicar todas las veces que usted quiera. Todas las veces que usted quiera usted va a poder practicar allí, y realmente le digo, a mí me funcionó. Yo practiqué como 5 veces y me funcionó a las 1000 maravillas. No estudié nada extra, simplemente practiqué acá, ya tenía un conocimiento básico de inglés y fue suficiente. Entonces eso es en esta capítulo de práctica. Vamos para este que dice información acerca del test. Aprenda acerca de este test.
vamos a revisar las reglas. Bueno, las reglas, acá hay un video que también usted lo puede ver, está en inglés, pero aquí más o menos se lo voy a decir. Durante el examen no mires lejos de la pantalla excepto cuando estás escribiendo. Es decir, usted tiene una webcam al frente de su pantalla, como esta a la que yo le estoy hablando. Cuando usted hace el test, usted tiene que mirar a la pantalla. No puede en medio del test voltear su cabeza y mirar para otro lado, hacer un gesto brusco. Eso no lo puede hacer porque se va a interpretar como que está copiando, obteniendo el resultado de una pantalla de otro lado. Simplemente mantenga su mirada fija en la pantalla, excepto cuando tenga que escribir algo, que usted lo va a escribir y después vuelva a mirar a la pantalla. Eso lo tiene que practicar, no se lo puede olvidar. Como segunda opción, durante el test no memorice o lea respuestas de otra fuente, que ellos se den cuenta que usted está citando otra fuente, ¿no? Usted hable natural, usted exprésese naturalmente con su nivel de inglés y ya está. Otra cosa que no puede hacer, no tome notas o grabe las preguntas, no puede hacer nada de esto, y no hable hasta que le digan que puede hablar. No, absolutamente, esta regla sí hay que seguirla, ya que es un test online, no hay nadie que le supervise físicamente, hay que seguirla al pie de la letra. Ahora, para la configuración de la computadora, use solo un teclado, un mouse y un teléfono. Y ahora les voy a explicar por qué piden esto del teléfono. Dice, manténgase en el recuadro de la cámara y mantenga sus oídos, ojos y boca visibles. Es decir, no puede salirse del frame de la cámara, tiene que mantener toda su cara visible todo el tiempo en el recuadro de su webcam. Y remueva pantallas extras y dispositivos del área del test. Es decir, cuando ya usted empieza el test, no puede tener ninguna otra ventana abierta en la computadora. Tiene que cerrar todas las otras ventanas, porque ellos saben a través del sistema que tienen, si usted tiene otra ventana abierta, no puede tampoco, mientras usted esté tomando el test, no puede minimizar la ventana del sitio web en el que usted está haciendo el examen. No lo puede hacer, inmediatamente será descalificado. Es decir, que estas reglas, que realmente son fáciles de cumplir, usted no las puede violar, y no puede usar audífonos, ni de Bluetooth, ni nada por el estilo. Y como último requerimiento, que esto cuando yo validé hace 2 años mi certificado de inglés no era un requerimiento, pero ahora lo han agregado para una mayor confianza, una mayor seguridad de ello. Ahora te piden que tengas un teléfono completamente cargado y que tenga acceso a una cámara. Es lo único que te piden, y ellos te van a pedir ahí escanear un código QR a la hora de hacer el examen. Ese código QR con la aplicación de cámara de tu teléfono, lo escaneas y eso te va a llevar a un sitio web de Duolingo en el cual ya ellos van a tener acceso, le vas a dar control a la cámara de tu dispositivo, y ya ellos ahí van a estar verificando y lo vas a poner de una forma que la cámara tenga acceso al teclado y a la computadora, y así es como una revisión extra, una seguridad extra de que tú no estás haciendo fraude. De todos modos, les voy a dejar un link acá a un video de la página oficial de Duolingo English Test en YouTube. Les voy a dejar un link acá del YouTube de cómo configurar esta pantalla extra del teléfono, cómo hacerlo, que ahí te lo explica fácilmente, y pide que ya cuando ellos toman el control de la cámara, no interfieras, que desactives todas las notificaciones del teléfono, que no interfieras con nada de esto de la cámara. Entonces, esas son las reglas básicas, y aquí vamos a entender un poco la puntuación. Se divide en hablar, en escribir, en leer y en escuchar, y cada una de esas 4 ramas tiene su evaluación, y al final te sacan un promedio. Y acá vemos la puntuación, como les decía, es de 10 puntos. De 10 a 55 es un nivel A1, A2 de inglés. De 60 a 110 es un nivel B1 de inglés. De 115
a 135 es un nivel B2 de inglés, de 140 a 155 es un nivel C1 de inglés, y 160 ya es un nivel C2 de inglés, ¿no? Y en puntuación del TOEFL, 160 puntos en Duolingo equivale a 120 puntos del TOEFL. Y comparándolo con el IELTS, que es el otro, 160 puntos de Duolingo equivale a 8.5 o 9, que es la máxima puntuación del IELTS. Es decir que ahí está el nivel de puntuación de Duolingo. Aquí te dicen prepara tu espacio, qué necesitas a la hora de hacer la prueba. Cuando te decides ya hacer la prueba, que estés en un lugar, posiblemente en un cuarto tú solo, no puede haber más nadie, no se puede escuchar otro sonido, no puede haber más nadie hablando en ese cuarto, no se puede escuchar ninguna otra voz en el cuarto, todo iluminado, donde aparezcas tú solo, que nadie te moleste, que nadie hable, que no se escuche otro sonido para hacer la prueba. Una conexión a internet estable es lo que piden, no una super conexión como les decía, simplemente una conexión a internet estable, una computadora con una webcam, una cámara, un micrófono y las speakers. Sí, la computadora le tiene que funcionarle el micrófono, tiene que funcionarle las speakers, si es una laptop, tiene que funcionarle el micrófono a la laptop. Tienes que probar todo eso antes de hacer el test, si no, sí, lamentablemente vas a perder tu dinero. Entonces también te van a pedir a la hora de hacer el test que tú pongas delante de la webcam tu pasaporte o tu ID o tu licencia de conducir, para verificar que eres tú realmente el que está tomando la prueba, y un teléfono completamente cargado para esto de la segunda pantalla. Es decir que esto en cuanto a esto, y también vas a poder descargar una guía oficial con todas las explicaciones, con todas estas cosas. Entonces, por último, aquí tienes las instituciones que validan, que reconocen la prueba de Duolingo, las instituciones universitarias o de trabajo, creo que también, por ejemplo, tienen un acceso, es reconocido por más de 5.500 instituciones a lo largo del mundo. Entonces aquí en el buscador te pone la universidad a la cual usted está aplicando. Por ejemplo, yo voy a poner mi universidad, a ver si siguen reconociendo el nivel de inglés. Ya sale aquí Corvinus University of Budapest, ya usted le da allí y ya sale para los programas para el bachiller y para la maestría y para el bachiller. Fíjese, para hacer una maestría vale, y para hacer un bachiller vale también. Y acá te lleva a la página oficial de cada universidad, y así con cada una de las universidades. Entonces ahí está todo, amigos. Espero que esto les sirva, y aquí en una esquina ya usted puede encontrar los datos suyos. Ellos te van a crear un nombre de usuario, y acá usted puede configurar el lenguaje del sitio. Usted puede salir, guarde bien su nombre de usuario, que va a ser el correo electrónico que usted va a poner allí, y guarde bien la contraseña para que no pierda el acceso al portal, y así pueda, a los 2 días le va a llegar un correo electrónico de que ya sus resultados están, que entra a su portal con su usuario y contraseña, y ya va a tener acceso a su certificado con la puntuación necesaria. Así que es algo maravilloso. El tercero es ampliamente reconocido por casi todas las universidades. Quizás hay alguna que todavía no reconozca, pero cada vez se suman más y más universidades. Bueno, yo vine a estudiar acá a una universidad en Budapest, Hungría, una universidad internacional, y ya reconocían el nivel de inglés de Duolingo. Es decir que si Budapest lo reconoce, creo que la mayoría de las universidades en Europa lo van a reconocer también, y muchos centros de trabajo también van a reconocer tu certificación de inglés hecha con Duolingo. Por lo tanto, tiene un amplio reconocimiento internacional. Y cuarta opción por la cual puedes validar tu nivel de inglés con Duolingo es que es bien fácil de hacerlo. No necesitas un super conocimiento de inglés
No necesitas tener un conocimiento súper avanzado de inglés, no necesitas una súper pronunciación en inglés, no necesitas ni siquiera estudiar tanto para validar el nivel de inglés como lo tienes que hacer cuando te presentas al IELTS o te presentas al TOEFL de Estados Unidos o a cualquier otra certificadora del nivel de inglés. No, realmente yo hice la prueba de certificar mi nivel de inglés. Mi nivel de inglés, cuando yo hice esa prueba, no era, y todavía no lo es, una gran cosa, no es súper avanzado. Tengo el conocimiento, hay que tener un conocimiento básico de gramática, hay que tener cierta pronunciación, pero nada del otro mundo. Yo lo hice y me valió, saqué los puntos que me estaba pidiendo mi universidad. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que realmente les haya quedado bien claro todo. Si tienen alguna duda acerca de algo, si algo no les quedó muy claro, comenten ahí abajo, háganme preguntas abajo en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a contestar. Cabe destacar que este video no está siendo patrocinado por Duolingo. Ojalá Duolingo me patrocinara, pero no es así, simplemente te estoy compartiendo esta información porque fue el programa que a mí me sirvió de la mejor manera. Yo estando en Cuba con una conexión a internet muy mala, de solamente 2 megas, y con esas condiciones tan precarias pude validar mi nivel de inglés con Duolingo. Fue algo que realmente me salvó la vida, fue algo que realmente cambió mi vida, ya que mi universidad para venir a estudiar acá en Budapest me estaba pidiendo esa certificación y no tenía acceso en Cuba a hacer el IELTS, no tenía acceso en Cuba a hacer el TOEFL de Estados Unidos, ya que son test muy complicados y que toman su tiempo. Es que usted lo compra por internet simplemente o algún familiar se lo puede comprar y usted crea su usuario, ya entra, puede hacer el test cuando usted quiera y a los 2 días ya usted tiene los resultados de su prueba. Así que para mí es la mejor certificadora de inglés, es la mejor institución para certificar su nivel de inglés, pero por mucho, como les decía, no hay que tener un conocimiento súper avanzado. Yo con un nivel básico de inglés ya saqué la puntuación que la universidad requería y fui aceptada. Así que espero realmente que lo tomes en cuenta y antes de complicarte la vida, como decimos en Cuba, haciendo el IELTS o el TOEFL, y si la universidad a la que quieres ir a estudiar en el mundo, en cualquier país, acepta la certificación de nivel de inglés de Duolingo, no te lo pienses 2 veces y hagas la prueba con Duolingo. Algo más que agregar, agrégalo ahí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor déjame tu like y suscríbete a nuestro canal. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores, que es un hito importante acá en YouTube para un canal pequeño, chicos, como este. Tenemos mucha más información que compartirle y eso nos ayuda muchísimo y es completamente gratis para ti. Comparte este video también con otra persona que quizás tú pienses que le puede interesar esta información y que realmente le puede servir, ya que es el propósito de este video. Y sin más que decirles, nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.